representantes de Marruecos, ministro Cataldo, senador Chaguán y las autoridades políticas y académicas de ambos países. Bueno, voy a comenzar mi presentación, ya está proyectándose. Y es importante, prometo ser breve, pero creo que es una historia que merece ser contada, creo, respecto a experiencias bien concretas de una forma de trabajo que hemos ido desarrollando conjuntamente en Chile y que creo podemos tener impacto en salud. La doctora Hassaouni nos comentaba, y si nos recordamos lo que fue, o quizás no nos queremos recordar lo que fue la pandemia de SARS-CoV-2, cómo vivimos, cómo nos encerramos, se nos pueden venir recuerdos bastante complejos. Vean ustedes los pics cuando teníamos que hacer cuarentena, cuando fallecieron en el mundo millones de personas y en donde todos nos vimos afectados por este nuevo virus que fue SARS-CoV-2. En ese momento, en nuestro laboratorio, estábamos interesados en ver cómo podíamos aportar. Y desde el Hospital Luis Calvo Maquena, un hospital público de niños en Santiago, de la Universidad de Chile, asociado a este hospital, queríamos ver cómo poder hacer más muestras de diagnóstico, cómo diagnosticar más casos. Era muy necesario aumentar varias miles de veces el diagnóstico, y una de las posibilidades era hacer pool testing, que era básicamente juntar 5 muestras en una y ver si es que estaban todas negativas, se informaban las 5 como negativas, si había un pool positivo se abría y había que ir viendo, pero era una posibilidad. Es solamente un ejemplo de que eso nos obligó, creo yo, a cambiar nuestra mirada y salir solo de la medicina, y desde la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, que es la principal universidad pública en mi país, nos obligó a entrar en contacto con los ingenieros. Y eso creo que marca un antes y un hito con la Facultad de Ingeniería para poder ver y mirar las cosas de una manera distinta. Nos pusimos a ver cómo podíamos mejorar este pool testing, pero en la conversación también pudimos hacer un estudio piloto en los centros de adultos mayores, de ancianos, y en donde fue exitoso. Resultó el pool testing, se pudo validar, y eso de ese piloto nacional, ahí está publicado en el Mercurio, principal diario de circulación en el país, se ahorraba además recursos, pero se pudo escalar a través de la Secretaría de Salud, Subsecretaría de Salud Pública, a que el pool testing se usara de manera nacional. Y nos comentaron los ingenieros, no nos conocíamos, con el doctor Leonardo Basso, que ellos ya habían suscrito, y aquí está también lo importante que interactuar con la empresa privada desde el punto de vista académico, que Entel, que era la principal compañía de teléfonos, estaba facilitando de manera anonimizada los datos de movilidad, cosa que los ingenieros hicieran estudios analíticos para ver cómo se estaba moviendo la gente durante la pandemia, además de diferentes modelos que el Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, otro instituto de excelencia financiado en este caso por el Ministerio de Ciencia de Chile, también con fondos públicos, ponía a disposición y generaba informes cada 2 semanas a la Presidencia de la República, al Ministerio de Salud, para predecir cómo se iban a requerir camas de intensivo pediátrico en las diferentes regiones del país para que se diera abasto a darle una cama al paciente que lo necesitara a lo largo del país. Pero fue interesante porque ellos pudieron, y aquí se incorpora un tercer elemento que fue interactuar entre academia y el ministerio, en este caso el Ministerio de Ciencia, el Ministerio de Salud, para poder generar datos de movilidad. Y estos gráficos lo que representan es qué impacto tenían las cuarentenas. Cuando nos encerraban durante la pandemia SARS-CoV-2, cuánto disminuía objetivamente, de manera anonimizada, claro, la movilidad. Vean ustedes que al comienzo de la pandemia se lograba una reducción de un 40%. 40% de las personas se quedaban en su casa. Pero en la medida que pasaron los meses, eso no era tan así, y solamente las pandemias, los encierros, digamos, las cuarentenas, empezaban a tener una efectividad no mayor a un 10 o un 20%. Y habían diferencias también y determinantes sociales muy importantes, porque tenían más efecto en las comunas ricas y en las comunas más pobres, donde las personas tenían que salir a trabajar y se tenían que mover igual, solamente no más allá del 10% de ellas podían mantenerse en casa, por lo tanto el riesgo de contagio también era distinto. Pero aquí fue interesante porque se comparten las miradas de medicina, de salud, del ministerio y de los desafíos que imponía la pandemia, y en donde pudimos entonces, en conjunto, y el principal mérito de los ingenieros y el Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, pero en conjunto con el Ministerio de Ciencia y de Salud y la universidad, poder generar estos mapas de calor en donde se veía dónde amanecían, dónde
se movían los chilenos a lo largo de todo el país y se pudo entonces generar mapas muy interactivos y plataformas además abiertas para ver dónde estaban los principales focos de contagio. Y eso permitió, a su vez, decir, bueno, si es que sabemos cómo se mueve la gente y dónde están ocurriendo los casos de COVID, entonces, ¿por qué no instalar los carros de testeo, donde varios de ustedes habrán hecho PCRs en su nariz para detectar el virus y también buscar activamente casos? ¿Por qué no ponerlos de una manera mucho más inteligente en lugares donde realmente hubiera más personas y esas muestras fueran más representativas? Y también, ¿por qué no solo buscar el virus, sino que también buscar qué es lo que le pasaba al ser humano, fuera un niño o un adulto, si es que tenía o no anticuerpos contra el virus? Y eso se podía hacer a través de un pinchazo en el dedo, detectando su anticuerpo IgG. Y eso fue posible de hacer de una manera inteligente. Está publicado en Lancet, una de las principales revistas científicas en el mundo. Vean ustedes lo que se representa ahí. Es básicamente a la izquierda lo que pasaba cuando en Chile usamos lo único que teníamos disponible fue la vacuna Sinovac, una vacuna inactivada que cumplió un rol. Lo que se puede ver es que después de la primera dosis no subían mucho los anticuerpos IgG, eso es lo que se representa en el gráfico. En el eje de las X van corriendo las semanas, de 0 a 40 semanas, y después de testear más de 120.000 chilenos a lo largo de todo el país, con 29 estaciones de testeo, entre comillas, inteligente, basado en la movilidad, se veía que había una caída importante de los anticuerpos. No ocurría lo mismo a la derecha cuando las personas recibían la vacuna de RNA mensajero, como la vacuna de Pfizer, la vacuna de Moderna, en donde ya después de la primera dosis, después de la segunda, se sostenía una respuesta de anticuerpos IgG que se mantenía muy bien en el tiempo. ¿Qué es lo que tuvo que ver esto? Dos cosas que esta asociación entre medicina, ministerio, academia y empresa pudieron formular. Que Chile fuera uno de los primeros países en el mundo en administrar una tercera dosis, en este caso vacuna de RNA mensajero, antes de la circulación de la variante Delta, que fue muy letal en otros países, pero no así en Chile, gracias a la campaña de vacunación. Y además se pudieron hacer esquemas que se llaman heterólogos, o sea, los que habían recibido Sinovac con una dosis de una vacuna de RNA mensajero. Vean ustedes cómo se veía arriba, que se obtenía un efecto similar al de haber sido vacunado siempre con una vacuna de RNA mensajero, y esa respuesta protectora se mantenía en el tiempo. También está publicado en Lancet Microbes, pero con la data nacional. Eso además lo pudimos replicar aquí en un trabajo con el Ministerio de Educación en su momento. Se incorpora otro ministerio más y se replicó entonces en la región de metropolitana, Valparaíso, Concepción, las tres principales regiones del país, el mismo estudio, esta vez para ver cómo protegíamos mejor a nuestros niños, en donde también entonces tuvimos la data y la evidencia para promover muy precozmente ser uno de los primeros países en administrar vacunación a nuestra infancia y adolescencia. Eso llevó a que Chile en su momento ganara un premio que desde la medicina no lo conocíamos, se llama el premio Franz Edelman, pero que para los ingenieros, nuestra contraparte ingenieril, es como el premio Nobel de la Ingeniería Analítica. Y de hecho ese año se compitió, Chile y su estado compitió con gigantes como Janssen, Merck, el Censo de Estados Unidos, General Motors y Alibaba o AliExpress, otro gigante chino. Y esta estrategia, en donde quiero recalcar quizá el principal mensaje de esta charla, que es que trabajemos juntos, que hagamos transdisciplina, solo esa estrategia, de manera directa, se estimó que pudo salvar más de 3.000 vidas en mi país, gracias a la generación de datos conjuntos y a una intervención asociada principalmente a los estudios serológicos y de vacunación. Sin embargo, ahí está el ministro Cube, el ministro de Ciencias de la época. Ustedes ven instalado el carrito de testeo, que fue instalado y semana a semana se podían mover, eran móviles, y que decía que en Santiago el mejor lugar para testear población era, ustedes algunos lo reconocerán, fuera la Bolsa de Comercio, seguramente porque ahí circulan gente de estratos socioeconómicos altos, bajos, migrantes, no migrantes, y podíamos rápidamente entonces obtener muestras representativas. Afortunadamente, gracias a la vacunación y a estas estrategias en conjunto y por el trabajo de muchas personas, COVID-19 se fue controlando, cambió el gobierno también, cambió el signo político, pero esto había que seguir trabajándolo independiente de eso, y planteamos como grupo, desde la medicina, la ingeniería, el Instituto de Sistemas Complejos, que nuestro próximo desafío podía ser todo este aprendizaje, entregarlo ahora a otro patógeno, visto desde mi sesgo, desde la infectología, el virus respiratorio sincicial.
en donde muchos de ustedes sabrán que este virus produce, y aquí en Marruecos también, una mini pandemia todos nuestros inviernos, en donde se colapsaban los sistemas de salud, de urgencia y de intensivo pediátrico, porque era otro virus respiratorio y podíamos aprender de él. El año 2023, de hecho, tuvimos una campaña de invierno, seguramente porque se acumularon muchos niños susceptibles durante la pandemia, muy intensa. Pero la verdad es que esto es lo que vivíamos todos los años. Vean ustedes, colapso de los servicios de urgencia, de las camas en los servicios de pediatría en nuestros hospitales públicos y privados, y también niños que morían por el virus respiratorio sincicial. No menos de 13 o 15 niños, y eso probablemente con un subdiagnóstico importante, fallecían en Chile por virus respiratorio sincicial. ¿Cómo podíamos entonces aplicar nuestros conocimientos o seguir trabajando en conjunto de manera transdisciplinar en esto? Bueno, la ciencia ya está proveyendo algunas soluciones. Vacuna para el virus respiratorio sincicial en la mujer embarazada, como lo hizo Argentina desde marzo de este año, vacunando mujeres embarazadas que le transmitieran anticuerpos a esos recién nacidos, o un anticuerpo monoclonal, que fue lo que optó finalmente Chile, y esto es lo que les quiero mostrar los resultados, pues esto ocurrió todo este año, son datos muy recientes, en donde a través de la administración de un anticuerpo, funciona como una vacuna, una pequeña inyección intramuscular, se le da protección al niño recién nacido o prematuro o de algunos meses de vida, que es donde ocurren los casos graves. Se le podría dar a todo el mundo, pero hay que focalizarlo. Los menores de 6 meses es donde ocurren los casos más graves. Y ese anticuerpo a las pocas horas va a ser efectivo y va a proteger a ese niño de esa enfermedad severa, se estima que por lo menos por 6 meses. Por lo tanto, la idea era usar universalmente este anticuerpo, pero era caro. Y además teníamos el problema que el proveedor está demandando muchos países del hemisferio norte, como España, Francia y Estados Unidos, que lo empezaron a usar el año pasado, muchas dosis. Chile estaba en agenda para el año 2027 para poder tener acceso a este anticuerpo monoclonal. Sin embargo, nos acercamos como grupo de estudio y le dijimos, ¿por qué no? Somos un país pequeño, pero podemos generar datos. Y podemos generar datos de cualquier intervención que se haga en el país con el antes, el durante y el después. Eso creó interés del proveedor. Fuimos también a conversar con el Ministerio de Salud, que por supuesto también estuvo interesado, pero dijimos, bueno, si hay capacidad de generar datos, hagamos bien las cosas, veamos cuál es la carga de enfermedad, hagamos un estudio de costo-efectividad y veamos a quién tendríamos que inmunizar para que esta estrategia sea lo más enfocada y costo-efectiva posible. Gracias a lo que ya venía como grupo de trabajo transdisciplinar dentro de la pandemia. Se hicieron esos estudios de costo-efectividad entre marzo y junio de este año, se tuvieron los datos y con datos reales. Los ingenieros del Instituto de Sistemas Complejos, la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile, de Medicina, el Ministerio, el DEIS y todo su equipo abrieron sus datos, se anonimizaron, se pudieron hacer que conversaran entre ellos, por ejemplo, la base de datos del registro civil con la base de datos de egreso, y así se pudo hacer con dato real. ¿Qué hubiera pasado el año 2019, 22 y 23 si hubiéramos usado este anticuerpo monoclonal que se llama Nirsevimab contra el VRS? ¿Y cuántos días de hospitalización, de intensivo pediátrico o de consultas de urgencia se hubieran evitado? Eso aparece ahí. Y también se hizo un estudio de costo-efectividad que mostraba, con la data real y considerando solo los costos directos, que si se inmunizaba a los niños menores de 6 meses, todos los que iban a nacer en Chile entre abril y septiembre de este año, más los menores de 6 meses al 1 de abril de este año, eso podía ser no solamente costo efectivo, sino que costo ahorrativo. Esa era la promesa. El 2 de febrero, nuestra ministra de Salud, Jimena Aguilera, tuvo la gentileza de invitarnos al lanzamiento de esta propuesta. Ahí está el doctor Leonardo Basso, el director de este Instituto de Ingeniería del ICI, de Negro. Y la propuesta era que iba a haber un antes, o la promesa era que iba a haber un antes y un después. Una promesa política, pero esperábamos que también de salud pública. ¿Qué es lo que pasó? Empezamos a inmunizar a los niños que nacían entre el 1 de abril al 30 de septiembre y a todos los menores de 6 meses, los que habían nacido del 1 de octubre del año pasado, se les invitó a ocupar los mismos vacunatorios públicos y privados que tiene nuestro Programa Nacional de Inmunizaciones, que también, muy importante, funciona por décadas de una manera muy significativa y como política estatal sin costo. Y ahí ustedes pueden ver que el día 26 de marzo de este año está nuestra ministra, el subsecretario, inmunizando a Samantha. Fue en el Hospital El Pino, un hospital ubicado en una zona no rica, sino que más bien pobre de la región metropolitana. Fue la primera niña inmunizada en Chile con este anticuerpo monoclonal, la primera de Latinoamérica y la primera del hemisferio sur.
Y en la cama del lado estaba Santiago, donde ustedes pueden ver también que fue entonces un niño y una niña los primeros inmunizados en nuestro país, en el hemisferio sur. Quiero entonces, porque ya me quedan solamente 2 minutos, mostrarles los resultados de impacto. Se me va a pasar 1 o 2 minutos, ministro. Lo primero, había que llegar con el producto y había que lograr buenas coberturas en campaña de inmunización, eso es clave. Y aquí se muestran cuáles fueron los niveles de cobertura. En amarillo se iban inmunizando los niños que nacían en las maternidades entre abril y septiembre, y vean ustedes que fue un ritmo muy parejo y alcanzamos un 98% de cobertura. Eso, entre comillas, era un poco más fácil porque en Chile tenemos altas coberturas, vacunas que se usan recién nacidos como BCG o hepatitis B. Sin embargo, en azul era el grupo que nosotros llamamos catch-up, que era el que había que invitar desde el 1 de abril a que los que habían nacido desde octubre del año pasado fueran a los vacunatorios y acudieran. Y entre abril y mayo eso se logró y se logró una cobertura de un 90% combinada, un 93 o 94%, que en este momento convierte a Chile en el país que ha logrado la más alta cobertura en cualquier país que haya implementado la estrategia del anticuerpo monoclonal con nirsevimab. Y lo otro, no voy a entrar en más detalles, pero fue a tiempo. Esa cobertura del 78% que ustedes ven ahí en mayo, cuando ya estaba casi el 80% del grupo catch-up había recibido el anticuerpo monoclonal, fue justo cuando estaba empezando a aumentar lo que refleja las barras, la circulación de virus respiratorio sincicial en el país. Entre la semana 27 y 28 se ve una pequeña caída de la circulación del virus en el país, coincidió con las vacaciones escolares, se adelantaron un poco a junio, sin embargo, después, bueno, el virus hace lo que hace cualquier virus respiratorio, retoma su ritmo, pero los niños más pequeños estaban protegidos. ¿Cuáles son los resultados obtenidos? Lo primero, y me gusta partir con esto porque aquí está nuestra autoridad haciendo un reporte cada 2 semanas de cómo se ocupan las camas de intensivo pediátrico, tanto el sistema público como privado. Y escogí el 18 de julio, porque mediados de julio era la fecha en que habitualmente nosotros teníamos el caos en las urgencias, en los intensivos pediátricos, y no teníamos camas, teníamos que reconvertir camas de los servicios de cirugía y de muchos lugares para poder dar abasto. Y fíjense ustedes de que este año la ocupación al 18 de julio era solamente un 70% en las camas de intensivos pediátricos públicos y privadas del país. Y este yo creo que es el dato que más fuerza o orgullo puede hacernos sentir. Porque el año pasado, 2023, habíamos tenido 13 niños que habían fallecido por virus respiratorio sincicial. Puede sonar un número no muy alto, pero sin duda que 13 niños y todos pequeños es algo que queríamos evitar. Este año no hubo niños durante la campaña de invierno que fallecieran menores de 1 año por virus respiratorio sincicial. Ese es el nivel de impacto al cual pueden llegar estas medidas. Gracias. Bajando un poco en la severidad, no casos de muerte, sino que neumonias graves producidas por virus respiratorio sincicial en menores de 1 año. Vean ustedes, comparando con el año 2019, 23 y 2024, hay un quiebre de impacto en los casos en donde desaparecen las barras azules y naranjas, que son justamente los menores de 3 y de 6 meses, que fueron los susceptibles de recibir este anticuerpo monoclonal. Además, no se suspendieron cirugías pediátricas, lo cual no incrementó las listas de espera, y como les dije, no fue necesario reconvertir camas. Además, trabajando con el Ministerio, la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y el Instituto de Sistemas Complejos, este grupo transdisciplinar, se implementó, y cualquiera de ustedes puede acceder públicamente y ver los datos de todo el país en www.nirce.isci.cl, en donde se monitorea el impacto de esta estrategia, ahora para ver qué es lo que pasó con la hospitalización de los niños durante esta temporada. Fíjense ustedes lo que se ve en este gráfico, en barras azules, fue la hospitalización por VRS en niños mayores de 6 meses, los que no eran elegibles para recibir nirsevimab. O sea, este año circuló el virus en nuestro país y los que no recibieron el nirsevimab, claro, ellos no enferman tan grave, tuvieron una situación parecida. En línea se ven las hospitalizaciones acumuladas por VRS para los años 19, 22 y 23, una situación parecida a lo que veíamos el 19 y el 22. Pero es muy impactante ver la reducción que hubo de hospitalización en las barras en verde, 2024 versus los años anteriores, cómo se reduce significativamente y prácticamente se aplanan las curvas este año respecto a las estaciones anteriores. Lo cual, no voy a entrar en detalles en la tabla, da una efectividad, estamos todavía calculándola, estamos cerrando el año la próxima semana, acabamos de tener una reunión hace pocas horas atrás con el equipo, de un 80 a un 90% de reducción. De hecho, si comparamos con la estación 19, 22 y 23, hubo una reducción
del 80, 90 y 95% de la hospitalización por VRS en los niños en el país y de un 85% en intensivo pediátrico en comparación con el año prepandémico 2019. Por lo tanto, este aprendizaje ahora en VRS lo queremos mover a otro tema, como es citomegalovirus congénito, principal causa sordera adquirida en los niños, en donde a través de lo mismo, de tener un trabajo transdisciplinar, hacer estudios pilotos de costo-efectividad, tener datos, medirlos y ver cómo ir mejorando las estrategias y el antes y el después, quizás podemos ahora abordar y no tener prácticamente niños con sordera, debido, por ejemplo, a este caso, y podrán también ser otros desafíos. Siempre, yo creo que el principal mensaje, y con esto ya termino, desde la mirada de la transdisciplina, la invitación a las sociedades científicas, las compañías privadas, los ministerios, las universidades públicas y privadas que puedan entonces colaborar. Quiero remarcar estas 4 cosas. Esto pasa a ser un tema o un punto de vista ético. Si ya sabemos que nosotros podemos, trabajando en conjunto y de manera transdisciplinar, nuestros resultados y de impacto en salud son mejores, debiéramos trabajar de esa manera, porque si no lo hacemos, estamos dejando un delta de enfermedad, de morbilidad y de mortalidad que no estamos cubriendo y podríamos cubrirlo. Lo segundo son medidas de alta equidad en salud. ¿Para qué decir los resultados? Creo que lo muestran por sí solos. Nuestros países, probablemente Chile y Marruecos también, son capaces de generar este tipo de trabajo cuando nos ponemos a trabajar conjuntos y creo que lo podemos hacer muy bien. Y por último, esto sin duda que requiere inversión. Tal como requirió la inversión, el Ministerio de Salud de nuestro país tuvo que invertir $60 millones en la estrategia en Nirsevimab. Sin embargo, la estrategia está siendo muy costo ahorrativa y solamente en licencias médicas, en los lactantes menores de 1 año, se está ahorrando más de la mitad o 2/3 del costo de la inversión completa de la estrategia. Solamente ese costo indirecto, sin incluir ningún costo directo. Y si invirtiéramos un 3 o un 5% de esos ahorros en seguir generando y en seguir promoviendo de manera focal y más directa y más enérgica centros transdisciplinarios, como lo hace el CDC y otros países desarrollados, sin duda que podríamos ir abordando más y mejor nuevos temas. Yo con eso termino, les agradezco y dispuesto a cualquier comentario o pregunta. Muchas gracias.